Continuamos aquí en Tierra y Mar, el programa del sector agrícola, pecuario y acuícola del país. Ahora saludamos en nuestros estudios al doctor Willy González. Con él vamos a dialogar sobre un tema vigente, sobremanera vigente en el mundo agrícola, la biotecnología. Doctor González, un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Biotecnología, agricultura, ¿cómo desarrollamos el tema? Bienvenido. Buen día a todos los televidentes, atendiendo una invitación de Ecuador TV. Gracias al licenciado Osvaldo por la invitación que nos cursaron. Realmente nosotros estamos en un tema apasionante de actualidad, de futuro, como es intervenir en la parte de biotecnología para la producción agropecuaria. Fue parte de la visión empresarial y como técnico del sector agrícola derivar este tipo de tecnologías para mejorar en la alimentación humana, tanto del Ecuador como internacional. ¿Cómo mejoramos esa condición alimenticia en términos generales con la aplicación de la biotecnología? Lo que se pretende es, partiendo de un hecho de que el patrimonio de un agricultor o de un país son los suelos, hemos encontrado que los suelos se han ido deteriorando por tanto uso, no digamos mal, sino parte de la tecnología que se tenía. Proceso normal y natural de degradación de la tierra, como cualquier cuerpo humano. Correcto, entonces la biotecnología lo que hace es volver a incorporar todos los residuos agrícolas de los diferentes cultivos para que no se sigan degradando estos suelos y poder ser productivos en el devenir del tiempo, 10, 15 años nuevamente, con la incorporación de materia orgánica. ¿Cómo en la práctica lo podríamos resumir? Porque se escucha así, aparentemente fácil, pero ¿cómo es en definitiva la relación de la biotecnología? Yo trato de aplicarme en función de lo que ocurre con nosotros, el cuerpo humano. En la biotecnología, cuando usted apunta de recuperar terrenos, ¿en qué sentido propiamente lo podemos desarrollar? ¿Cómo estamos planteando este tipo de tecnología? Haciendo como, enfocándonos en dos cultivos y que ocurren en los diferentes cultivos. Si hablamos de banano o si hablamos de arroz, tenemos ciertos parámetros de la materia que queda de la anterior cosecha, los residuos. Si hablamos en arroz, aproximadamente quedan unas 30 toneladas de residuos de cosecha que quedan en el suelo y que el agricultor los quema. Nosotros proponemos que no los quemen y lo incorporen con biotecnología. ¿Para qué? Para que esos suelos vuelvan nuevamente a ser productivos en la posterior cosecha. Si hablamos de banano, andan en aproximadamente unas 300 toneladas de materia orgánica fresca que lo incorporamos con biotecnología y que de paso son las fuentes de inóculos de las enfermedades y plagas futuras. O sea, todo esto que de pronto estamos viendo como una suerte de desechos, rechazos y todo lo demás, con la aplicación de la biotecnología, lo revitalizamos y eso constituye la suerte de una nueva savia a nuestros terrenos, a nuestros cultivos. Su apreciación es correcta, licenciado. Realmente lo que tratamos es de volver a incorporar ese material. Muchas personas lo dicen, sí se vuelve a incorporar, pero no en una forma ordenada, sino en una forma tóxica hacia el suelo y hacia la futura siembra. Con la biotecnología tenemos la certeza de que lo que estamos utilizando es absolutamente limpio y de beneficio al 100%. Y destacamos también otro detalle, en agricultura nada se desperdicia. Eso es lo más importante, porque seguimos agregando más fertilizantes químicos sin con esto decir que es malo, pero nos estamos olvidando de ese recurso que sirve para el futuro de la agricultura. Y son toneladas realmente de fertilizantes, si les podemos dar, que se vuelve a incorporar al suelo y que le hemos sacado en el cultivo que estamos cosechando. Usted gerencia una empresa que es especializada en este tema. Cuando hablamos así, ¿el espectro es en términos generales o tienen focalizado el desarrollo biotecnológico con determinados cultivos? Bueno, realmente es una generalidad porque nosotros manejamos un programa que se llama Suelo Sano, Cultivo Sano. Es indistintamente el cultivo que se tiene y la zona y de los pH del suelo que existe. Lo puede tratar en cualquier, incluso en factores climáticos, porque muchas personas dicen, pero está validado en la costa. No, estamos en la sierra también, estamos en el oriente. Entonces, los diferentes climas hacen que se pueda desarrollar sin ningún inconveniente indistintamente del cultivo. Estamos en presencia de banano, de arroz, de cacao, de maíz, de brócoli, de flores.
todos los cultivos que realmente produce el Ecuador tenemos experiencias positivas. Prácticamente nosotros trabajamos en 3 fases, que es la fase del suelo, la fase de residuos agroindustriales y en la fase de todos los que son piscinas de oxidación de la misma agroindustria. El requisito, tener el terreno. Totalmente de acuerdo. Es tierra. Así es. es. Ahí sobre eso se trabaja. De hecho, la semana pasada estuve en una gira por la sierra, en el sector de Atuntaqui, visitando viveros de tomate, tomate riñón, donde ya no eran productivos estos tipos de invernaderos. Y resulta que después de aplicar biotecnología, hoy día han vuelto a producir como era al inicio. Y eso nos satisface mucho a nosotros como técnicos. En un terreno, por ejemplo, degradado, vamos a decirlo de esta manera, por el paso de los años, la aplicación de la biotecnología, indistintamente de la relación del cultivo, ¿en qué tiempo más o menos se podría establecer una suerte de recuperación para sostener de pronto, estamos nuevamente con un terreno relativamente joven? Bueno, de las experiencias que hemos tenido, ya tenemos propiedades que tienen 4 o 5 años, donde ha habido un incremento del 1% de materia orgánica, que es la base para la nutrición de la planta, más la parte química que le agregamos, si queremos dar un tiempo. Sin embargo, la respuesta es inmediata si comenzamos a utilizar la segunda fase que mencioné, que es la parte de utilizar los residuos agroindustriales y llevarlos a los cultivos y aplicar la biotecnología. Eso lo ven una respuesta inmediata en cuanto a mejoramiento del suelo y sanidad del cultivo, que es la otra parte importante. Mejoramiento del suelo, sanidad del cultivo y productividad también agregada. Sí, señor. Todas nuestras experiencias hablan de un porcentaje, si le queremos dar, entre un 5 y un 10% de incremento de producción. Obviamente que eso también va acompañado del manejo que tiene la finca o el productor. Claro, obviamente hay capacitación también en todos esos sentidos para poder aprovechar, como usted apuntaba hace un momento, de que todo esté al 100% de la capacidad de mejora del terreno. La apertura de la biotecnología en el país, ¿usted cómo la ve? ¿Son procesos financieramente altos o son relativamente cómodos? Para mí, desde la experiencia que tenemos, son cómodos. El problema es que culturalmente no queremos dar el cambio hacia esta mejora porque... ¿Se tiene miedo? Tiene temores y obviamente están bajo un sistema que ha sido exitoso por 40, 50 años. Y querer dar el paso hacia este tipo de tecnología hace que tengamos esos temores de que perdamos el cultivo, que perdamos dinero. Gracias a Dios nosotros ya tenemos varios agricultores que están ya con nosotros 3, 4 años que dan testimonio de estas mejoras en el tiempo, porque digamos que el agricultor, como no ve un efecto inmediato como lo puede conseguir con un producto químico, termina diciendo, bueno, aquí voy a correr un riesgo y no lo hago mejor. Y a la larga termina siendo mucho más rentable y también mucho más productivo. Estamos hablando de condiciones naturales en cuanto a climatología. La gente tiene que considerar no afectación de procesos de desastres naturales, que eso es otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos mencionando. Sin embargo, mire, ya que tocó el tema de desastres naturales, tenemos unas 3 experiencias en el cultivo de arroz que ya estaban aplicados biotecnología, hubo inundaciones y sin embargo, después de que bajó el agua, obviamente un día, 2 días, no una semana, obviamente. Se recuperaron esos cultivos debido a su sanidad que tenían la parte de raíces y su anclamiento en la parte del terreno. O sea que ahí estamos observando otra ventaja adicional. Correcto. Otra ventaja adicional. Un problema temporal de dificultades climáticas, vamos a decirlo de esta manera. Con biotecnología el cultivo en definitiva se puede salvar, se puede solventar. Así es. Eso es lo que se va observando. Y prácticamente no nos olvidemos, si hablamos de una planta en sí, ¿dónde está su anclaje? En las raíces. Y no solo su anclaje, sino también la parte nutricional. Es por donde ella come. Si usted tiene una raíz sana, completamente sana, se ve un vigor en la planta, indistintamente del cultivo que sea. Ustedes están trabajando en estos momentos, vamos a decir, en pequeña escala, es decir, con agricultores de poca superficie o ya de consideración. Tenemos de todo realmente, pequeños agricultores, medianos agricultores y grandes agricultores. Hoy día tenemos
2 grupos bananeros que ya conocen de nuestra propuesta y que ya la están trabajando, de los más importantes del país. Los que están observando esta entrevista y que de pronto se animen a dar el salto, a establecer el cambio, ¿cómo lo ubican a usted, mi querido doctor Willy González? Nosotros estamos ubicados en el Parque California 2 en la ciudad de Guayaquil. Manejamos un grupo de 12 técnicos a nivel del país. Tenemos presencia casi en todo el país, nos falta la parte austral y el oriente. Nuestros teléfonos de la oficina son el 042-103-133 o en el caso de mi celular 0999-427-340. Lo que queda claro, y esto sí es enfático, la biotecnología se va a imponer sin duda alguna en todo aspecto agrícola, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. Estamos totalmente de acuerdo. Yo soy un convencido porque tengo alrededor de 15 años trabajando en esta labor y el mercado mismo consumidor, tanto nuestro interno como externo, lo exige, utilizar productos con menos carga agroquímica. Sin duda alguna, para todos beneficiosos. Doctor González, es un gusto haberlo tenido aquí en nuestro programa, muy amable. Muy amable de parte de ustedes y agradeciendo la invitación y a la orden en todo lo que podamos colaborar. El doctor Willy González, experto en biotecnología aplicada a la agricultura aquí en Tierra y Mar. Nosotros vamos a una muy importante información.